En las opiniones que importan, contamos con la presencia del doctor Rómulo Rodríguez Canzano. Buenos días, audiencia de la 94.5. En estos días pasados se envió al Parlamento el informe acerca de la situación económica del país, en el que se da cuenta de que el déficit fiscal será de 1.755 millones de dólares, o sea, un 3,3%, algunos dicen que un 3,4% del Producto Bruto Interno. Decimos esto para los que les gustan los indicadores. ¿Cuál es el origen del déficit fiscal? ¿Es acaso el gasto social o la inversión productiva del Estado cuyos posibles resultados beneficien al país en el futuro? No. Porque el Estado no invirtió significativamente en la producción nacional. El déficit fiscal tiene origen esencialmente en el programa neoliberal que llevó adelante el Frente Amplio y que apoyaron todos los demás partidos con representación parlamentaria. Ese programa, que viene desde muy atrás, exige gastar, por ejemplo, en las AFAP, exige subsidiar al capital extranjero, exige no cobrar impuestos a las inversiones extranjeras directas, exige no cobrar impuestos a las exportaciones, exige no cobrar impuestos a las grandes ganancias, etcétera, etcétera. Y ese programa es, letra más, letra menos, el mismo programa de todos los partidos del Frente Económico y Político Neoliberal, y ha sido el punto de partida que llevó a decretar y lleva a decretar las leyes de forestación, la ley de las AFAP, de la participación público-privada, de la flexibilización laboral, de las diversas formas de privatizaciones, de las leyes de extranjerización de la tierra, de la ley de la megaminería, de la transformación de la banca oficial, de la transformación de los puertos, de las comunicaciones, o por ejemplo la ley de la inclusión financiera reciente, de la que el pueblo recién se está enterando porque nada sabía. El Estado no cobra tributos al gran capital ni a las inversiones extranjeras directas, que fue una parte de la obra de Astori, y eso explica que muchos recursos no se recauden y que se los lleve el capital financiero extranjero. Y eso explica buena parte del déficit fiscal. Otra parte de ese déficit fiscal viene por el lado del atraso cambiario, que generó déficit comercial, que hay que tapar, que hay que cubrir, sin olvidar el déficit parafiscal, que también hay que tapar y hay que cubrir, y que ya lleva 6.000 y pico de millones de dólares. Entre tanto, la política neoliberal desarrollada ha producido la ruina de buena parte de la producción granjera, de la hortifruticultura, de algunos criaderos, y todo ello consentido de acuerdo con todos los partidos políticos neoliberales que están en el Parlamento. Quiere decir que se tiene un déficit fiscal muy alto, pero no porque el gobierno haya invertido en la producción. No hubo nunca un plan de desarrollo nacional, hubo solamente un proyecto de enajenación de la soberanía económica y política, y que todos los partidos con representación parlamentaria aprueban. Dado el informe en el Parlamento, lo que quedó claro fue que todos los partidos del Frente Económico y Político Neoliberal que he nombrado están de acuerdo en que lo que es prioritario ahora es pagar los intereses de la deuda externa, que son 1.500 millones de dólares, que hay que agregar al déficit de 1.755 millones de dólares, o sea que tenemos ahí la pavada de casi 3.000 millones de dólares en total. El déficit fiscal tiene otro componente, por ejemplo, que Antel está en rojo y no sabemos qué pasa con ANCAP. Ambos entes gastan cuantiosas sumas en publicidad cuando ni siquiera tienen competencia. No son gastos en actividades productivas. Y otro origen del déficit lo son las importaciones y la intención de mantener el mercado interno en base al crédito usurero del sistema financiero parabancario para comprar justamente lo que se importa.
El otro gran origen del déficit lo es la caída de la economía en general, sobre todo el sector industrial, turismo y construcción, que se va extendiendo al sector agropecuario y que es reconocido por las cámaras empresariales. Todo ello afecta a la recaudación estatal y el ingreso fiscal, aunque el frente político y económico neoliberal lo quiera ocultar y siga diciendo que vamos bien. En este caso, sobre todo el Frente Amplio, porque ahora vienen las elecciones y hay que hacer propaganda para los votos. Desde hace 40 años, con dictadura cívico-militar incluida, y luego con todos los gobiernos neoliberales hasta el presente, incluidos los gobiernos del Frente Amplio, vendieron hasta las joyas de la abuela e hipotecaron el futuro del país. Venden la tierra, el agua, los puertos, el subsuelo, los entes públicos, le entregan a los bancos los sueldos de los trabajadores y van por más. Y todo el Frente está de acuerdo con eso. Llegan al colmo de defender los negocios de UPM diciendo que defienden la soberanía de la nación, y lo mismo hacen cuando defienden a Montes del Plata o a la megaminería. Lo que está saltando ahora es que Uruguay como nación no creció, y los únicos que ganaron son las multinacionales y el gran capital oligárquico. Es obvio que el Plan de Desarrollo Nacional nunca existió. ¿Qué es lo que está apareciendo en el horizonte? El ajuste fiscal. Todos deben leer lo que dicen los propios economistas asesores de los empresarios neoliberales y del propio gobierno que se reúnen en ADM, que es la Asociación de Dirigentes de Marketing, donde seguramente se discutieron más de una medida de gobierno en esos ambientes de élites. Allí se dice que el dólar, que ya pasó de los 24 pesos, puede seguir en alza. Dicen que la inflación pasó ya del rango previsto del 9%. Dicen que Uruguay es el país más caro de la región y que no es competitivo. Dicen que puede haber riesgo para Uruguay si Estados Unidos aumenta sus tasas de interés, porque los capitales especuladores de corto plazo entrarían a irse. Dicen ya que hay que bajar el gasto social, sea quien sea el presidente, y que sea quien sea el presidente, deberá corregirse el atraso cambiario para recuperar competitividad, o sea, devaluar, y que deberán frenarse los salarios, sea quien sea el presidente. En esas y otras apreciaciones, replicadas por la prensa grande, entre comillas, ya aparece la propaganda que está promoviendo el ajuste fiscal. Debe relacionarse con todo esto las visitas que los presidenciables hacen al PIT-CNT, tan propagandeadas, y las fórmulas de aumentos salariales a futuros en las cuales aparece la idea de negociar salarios según ciertos sectores de producción generadores de más valor. Todo aún muy emborrador, pero que ya puede estar indicando nuevas formas de acuerdos entre trabajadores y empresarios. Por allí el PIT-CNT plantea la reducción del horario de trabajo, una fórmula que ya tiene su historia en el movimiento obrero, por favor. Se pretende relacionar la ecuanimidad de una propuesta argumentando que el aumento de la productividad permitiría al empresario hacer su ganancia en menos de 8 horas. Creemos que el PIT-CNT debe revisar la historia y releer algunos libros. Pero si no quieren creer que el viento viene de gloria y que puede despeinar a más de 4, lean lo que ya se publica como preanuncio de la política que se va a imponer más acá o más allá, y que tiene como asesores y autores a los propios asesores de los políticos neoliberales, que son los economistas, por ejemplo, Sebastián Sosa, vocero del Fondo Monetario Internacional, Aldo Lema, de consultora Visión, Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte, a Graciana del Castillo, exfuncionaria de la calificadora de riesgo Standard & Poor's, que tanto le gusta al señor ministro Vergara. En esa línea del ajuste fiscal, que aún no lo admiten que se esté ya hablando de eso, está el actual presidente del Banco Central del Uruguay, el señor Alberto Graña, y el propio ministro de Economía y Finanzas, el señor Mario Vergara, que reconoce los fracasos del gobierno. Y lo más grave, hoy por hoy, es que estamos en un punto en el que la estrategia neoliberal, que empezó hace 50 años, ha profundizado la crisis estructural del país, y que este hecho es sistemáticamente ocultado al pueblo por todo este frente económico y político neoliberal. Y este hecho amenaza la existencia misma de la nación, peligro que ya se advertía en la Declaración Constitutiva del Frente Amplio del 5 de febrero de 1971. Léanlo
Agarren los libros que no muerden. Allí están las primeras líneas de la Declaración Constitutiva. Y para redondear, vamos a decir algo más. Las políticas asistencialistas de diverso tipo, autorizadas por los organismos financieros internacionales, entre ellos el Banco Mundial, porque fueron aconsejadas por ella, seguirán instrumentándose, en tanto forman parte del objetivo de contener posibles explosiones sociales de masa. Que el neoliberalismo, esas masas las deja al margen de la sociedad, a las que a lo sumo les va a ir pudiendo ofrecer cada vez menos un trabajo precario y un salario chatarra. Y seguirán instrumentándose porque estas políticas integran la parte de la acción cívica de la estrategia de contrainsurgencia. Y otra razón por la que estas políticas se seguirán aplicando es porque bajo estas democracias tuteladas son un apoyo potencial desde el punto de vista político-electoral, es decir, de los votos para el gobierno de turno, aunque no siempre les pueda dar en alguna instancia electoral el acceso al gobierno. Hasta la próxima. Esto fue Las opiniones que importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.